a la mesa en este miércoles 30 de noviembre de 2016. Seguimos con Teresa Herrera, Hebert Gatto, Guillermo Fossati y Rafael Porsekansky. Dejamos a un lado el tema anterior para que no nos devore, para que no se instale como... Sí, puede terminar mal, además. No, para tratar de abrir la cabeza hacia otros temas, ¿Puedo a otros hacer un asuntos que están en la cantito para contestarle al oyente? ¿Sí? No se va, Teresa, no se va. Sí, porque yo le leía recién a Teresa uno de los mensajes que llegó hace un rato y que pide directamente que Teresa se retire. Tengo el celular para darte si querés, lo llamás y... Es un comentario homofóbico. Discutís el asunto. Es un problema del señor, no mío. Bueno, entonces me guardo el número. O señora, digo, no tengo por qué prejuzgar. Salimos, vamos al exterior. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con cancelar el proceso de recomposición de relaciones entre su país y Cuba, a menos que el gobierno de la isla acepte negociar un mejor acuerdo, tanto para los cubanos como para los estadounidenses. En concreto, los asesores de Trump explicaron que Washington va a presionar para que La Habana libere presos políticos, devuelva a Estados Unidos a personas que huyeron de la ley, restablezca la libertad política y religiosa y posibilite más apertura económica. El mensaje de Trump se conoció luego de la muerte de Fidel Castro, ocurrida el viernes. Ayer, mientras tanto, miles de personas peregrinaron a la Plaza de la Revolución para despedir a el comandante. Para hoy está prevista una ceremonia de masas a la que ya confirmaron su asistencia 25 líderes extranjeros, entre ellos 15 presidentes de América Latina y África. De nuevo, acá estamos ante un tema amplísimo, y les pido intervenciones cortas. Empieza Teresa. Primero, mi respeto a la figura histórica de Fidel, lo cual no quiere decir que respete su gobierno y las cosas que hizo, pero para alguna generación, para algunas generaciones, durante mucho tiempo fue, por lo menos para mí, un símbolo de determinadas cosas de las cuales uno después fue aprendiendo que no eran tan así, y en este momento yo soy muy crítica de cómo funciona el régimen cubano, pero de todos modos mi respeto a la figura histórica que significó y que significa en América Latina. Dicho esto, me voy a dirigir al otro extremo, decir al señor Trump, ¿no? Y yo le comentaba a los compañeros de mesa que me parecía que si había un mote que uno le puede poner al señor Trump es el amenazador. Es decir, Trump ha basado su campaña en la amenaza permanente. Él amenaza con que va a echar a los inmigrantes, amenaza con que va a romper relaciones comerciales con China, amenaza. Y bueno, por supuesto, consistente con eso, se muere Fidel y lo que hace es amenazar a Cuba con que va a cortar relaciones, con que si no hacen determinados cambios políticos, etcétera. Yo realmente, como todas las amenazas de Trump, las relativizo, porque creo que él defiende determinados intereses y esos intereses empresariales norteamericanos ya pusieron un pie en la isla y no le van a permitir de ninguna manera que lo saque. Guillermo. Yo diría, por un lado, con respecto a la figura de Fidel, yo creo que hay que tener una distancia entre los discursos y la retórica y los hechos y las realidades. Y por tanto, Fidel, para mí, cae en negativo por el simple hecho de pensar en los hechos, en las realidades. Sí, estoy seguro que a corto plazo me pregunto cuánta gente va a sentir nostalgia del país de Fidel en Cuba. Eso es un aspecto central. Por otra parte, cualquier figura que busque preservarse del escrutinio público y mantenerse en el poder a toda costa, ya de por sí la rechazo. Es decir, me parece inaceptable de todo punto de vista. Con respecto a Trump, yo, en vez del que amenaza, como decís tú, yo lo veo como el negociador. Claro, hay que ver las condiciones de la negociación. Capaz que las negociaciones llevan implícito una amenaza, porque en el fondo sean excesivas sus pretensiones al negociar, pero lo veo más allá de Cuba, lo veo también para todas las cosas que ha dicho, va a terminar en una situación de punto intermedio donde lo que va a buscar es, en materia comercial, mejorar
el statu quo actual de lo que son los vínculos comerciales que Estados Unidos mantiene con el resto del mundo y no cortar. Es decir, ese corte, ese aislacionismo yo lo veo más como decir, bueno, vamos a abrir un nuevo capítulo, vamos a renegociar y una situación distinta, donde él pueda mostrar claramente que mejoró sustancialmente para los Estados Unidos todo lo que es el perfil comercial de Estados Unidos hacia afuera. Rafael. Bueno, sobre la figura de Fidel, a ver. Dice un oyente, María, me impresiona. Para algunos parecía un dios. Y agrega la oyente, pobre gente. El problema es que la figura de Fidel, en realidad lo que resume es un viejo debate, y es el debate entre igualdad y libertad. A ver, las manifestaciones mucha gente de dolor hoy mucha en gente Cuba, venera, mucha gente venera a Fidel. Realmente impactan, sí. ¿no? La cantidad Sí. de gente que está participando de Sí. las exequias fúnebres. Yo creo que Fidel tiene dos grandes ejes por el que ganó su popularidad, y incluso de que figuras de cuya condición democrática no duro como la de Teresa, que le presta respetos a una figura que es dictatorial. Entonces, ¿por qué? El primer eje es el de que tiene que ver con la igualdad un poco, es decir, Fidel logró, la gestión castrista logró una de las tasas de mortalidad infantil más bajas, o la más baja incluso de América Latina por momentos, una universalización de la educación, es decir, no fue un proceso de los que América Latina ha conocido muchos, de esas dictaduras depredadoras, tipo Haití, por ejemplo. Haití debe ser el caso más extremo de una dictadura depredadora. No fue una dictadura depredadora, tuvo logros sociales, ¿tá? Tiene eso. El otro aspecto que hizo muy popular a Fidel hasta el día de hoy es esa cosa de plantarse frente al imperio de forma relativamente exitosa y de sostener la independencia cubana y el proceso cubano frente a Estados Unidos. Pero del otro lado, ahí está el lado más de igualitarista, antiimperialista, pero del otro lado tenemos el aspecto de la libertad. Y son muchos verbos los que están censurados y han estado censurados en Cuba. Yo voy a nombrar algunos: disentir, debatir, emigrar, votar, opinar. Son libertades esenciales, inalienables. Es decir, yo no puedo homenajear una figura histórica que cercenó todos esos derechos, de ninguna manera, que fundó un régimen de partido único. Que lo haga el PIT-CNT, yo no lo voy a hacer. Bien. Tampoco voy a hacer el juego de cierta derecha retrógrada que dice, no, Cuba es igual a cualquier otra dictadura, yo no voy a valorar ningún mérito de una dictadura. No, eso es incorrecto, el historiador lo tiene que hacer. Aquí la reforma vareliana se hizo bajo el mandato de un dictador feroz como Latorre, pero yo no lo voy a dejar de mencionar. Hay que mencionar todo el panorama. Todo el panorama. Rosano, que manda su mensaje de texto, destaca, en este momento hay más de 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución. Sí, la popularidad igual de un dictador, Sí. que Fidel es muy popular, eso yo no lo voy a negar, pero Han vivido en dictadura, la Cuba vivió en popularidad de un dictadura dictador no exime del análisis crítico. Es decir, Hitler tenía una popularidad asombrosa en sus primeros años de gestión, ¿Y qué margen de aún libertad sin haber tiene? invadido Polonia y luego todo el resto de Europa, aún sin haberlo hecho, igual ya era para ser crítico, firmemente crítico con él. ¿Qué margen de libertad efectivamente en términos sustanciales y reales tiene esta gente? Porque tú puedes tener una congregación masiva simplemente, entre otras cosas, que medio siglo, ¿cuánto tiempo este hombre? Y nunca siempre estuvieron bajo dictaduras. Por lo tanto, es como acostumbrados a una situación de hecho y nada de oponerse o de resistir o de opinar con libertad. Pregunta Entonces, un oyente, Luis del Cordón, ¿cuál es el tema? ¿Trump o Fidel? Bueno, pero están interactuando en estos días, Lo que- están claro. interactuando y el punto de partida fue justamente La reacción de Trump desde frente Estados a la Unidos a la muerte. muerte de Fidel Castro. Yo, Está bien. para seguir con la técnica que hemos seguido todos del programa, yo creo que respecto a Fidel, he hablado tanto en mi vida sobre Fidel Castro, la Revolución Cubana, lo que significó para muchos de nosotros el 59, su relación con el Frente Amplio, pero creo que hay que hacer una operación de separación elemental. Una cosa es juzgar a Fidel Castro, cuál fue su participación en la historia del siglo XX. Fue una participación esencial, siendo Cuba una pequeña isla, sin trascendencia internacional, sin poder militar. Sin embargo, Fidel Castro logró un protagonismo histórico que poca gente tuvo en el siglo XX. Pero también, creo que tú tenés razón, hubo figuras lamentables que lograron esa misma participación. Es muy difícil entender el siglo XX sin personas como Stalin
un dictador terrible, Imposible. paranoico, sin Hitler y sin Fidel Castro, que para el tercer mundo fue un individuo, un protagonismo enorme. Ahora, una cosa es ese tipo de juzgamiento histórico, y otra cosa es valorar su figura. La valoración tiene que ver con la moral, es decir, con la moral política, con la ética política. Desde el punto de vista de la ética política, ¿qué nos deja Fidel Castro? Yo creo que él clausuró un periodo. Se terminó el siglo de las ideologías, el siglo XX, y él es el símbolo de esa terminación. Pero ¿qué nos abre para el futuro? ¿Podemos esperar algo del mensaje de Fidel Castro? ¿Hay gente realmente en el mundo, más allá del dolor que les pueda causar a algunos cubanos la muerte de Fidel? Él deja un mensaje moral, ideológico, ético, con alguna significación, ninguna. ¿Quién puede esperar algo de un régimen como el régimen cubano? De manera que eso es lo que importa. Las figuras políticas, las figuras ideológicas valen en la medida que de ellos se pueda aprender mucho. Me parece que en el caso de Fidel y de Cuba, lo que debemos aprender es a no repetir esa experiencia. De todos modos, yo coincido con todo lo que se ha dicho y obviamente considero que en Cuba hay una dictadura. Tú lo dijiste en ese sentido. Claro, yo lo dije en el sentido no lo dije cuando dije mis respetos, es porque porque no tampoco me parece bien que se festeje la muerte de alguien, digo, como fue el caso de los cubanos en Miami, digo, como discrepé totalmente cuando hubo gente que cuando murió el doctor Valle acá también, digo, o sea, me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que la vida humana siempre merece respeto y una figura histórica como esta me parece que hay que mirarla en perspectiva, para usar la marca. Lo cual no significa negar toda la conculcación de libertades en Cuba, lo cual es decir, me parece que, digo, no voy a repetir lo que dijo Rafael, que me parece dijo una cosa que es muy... una descripción muy clara, la diferencia entre equidad y libertad y todo el tema de cómo hacer para equilibrar esas dos situaciones. Rafael dijo una cosa que me parece tremendamente cierta. Fidel Castro fue un hombre que lo que buscó desesperadamente fue la igualdad, la equidad. Lo que pasa es que la buscó y la procuró sin preguntarle a sus beneficiarios si estaban de acuerdo con ella o no. Y además yo creo... Ese es el problema. Es decir, tener una concepción del bien, como tuvo Fidel Castro, la socialización de los medios de producción era la condición para el bien social de Cuba, pero nunca le preguntó a los cubanos si estaban de acuerdo con esa concepción del bien. Sí, me faltó agregar que esa igualdad no fue completa, que se generó una casta burocrática. Eso es lo que iba a decir. Es decir, al igual que Rusia, yo he estado en Cuba, y realmente, Diego, nunca en mi vida vi comprar tanto en un supermercado y gastar tanta plata, ni siquiera en Estados Unidos, como a los burócratas del Partido Comunista Cubano, mientras la gente en la puerta del supermercado te pedía que le compraras un litro de aceite. Porque adoptó los vicios del socialismo real. Realmente repitió el socialismo real, no fue un innovador en ningún campo. ¿En qué innovó Cuba? En su sistema político, en su Estado, en la forma de imponer una ideología política, en nada. No tuvo novedades Cuba. El latinoamericanismo cubano es un mito. Con su postura y su discurso logró plata que le dieron en determinados momentos, porque Cuba también, cuando se le terminó la plata que recibió la Unión Soviética, tenías a Chávez dándole apoyo y las empresas canadienses y las empresas españolas, digo, la mayoría de los hoteles de Cuba, que Cuba tiene una gran industria turística, son cadenas españolas. Entonces, no es todo tan... Incluso yo ahora pensaba el tema de Trump, ¿no? Muy bien, a ver, ¿va a tener la misma dureza con otros dictadores o con otros sistemas no democráticos? Yo te diría que... a mí me parece que hay, insisto, mucha amenaza. A pesar de sus 85 años que tiene Raúl Castro, va a tratar de hacer algún esfuerzo para marcar su propia impronta, porque marcó ciertas diferencias en este plazo que tuvo, pero ahora está liberado, ahora podrá de alguna manera dar una pincelada distinta, pero tiene 85 años y él anunció que hasta el 2018, creo que señalaba concretamente, ¿no? Y después hay que ver los condicionamientos que tienen instalado toda esta realidad, ¿no? Es decir, porque la fuerza de los cubanos en Miami es muy grande y Trump los escucha mucho porque
allí tuvo un respaldo importante Sin duda. electoral, ¿no? Él quizá ganó las elecciones con el apoyo Es muy probable. de los cubanos de Miami, ¿no? Ahí en Florida que estuvo tan diputado el asunto. Exacto. Lo que sí hay que decir es que, bueno, que si bien a mí, como ejemplo de respuesta al problema de la desigualdad, a mí no me gusta por este elemento de cercenamiento de la libertad, que es una condición para mí inalienable, lo repito, no hay que perder de vista el contexto, y el contexto es un contexto de una Latinoamérica miserable, que sigue siendo miserable. Exacto. Vamos a dar un paseo y veamos Honduras, veamos Haití, veamos Nicaragua, veamos Ecuador, la lista es interminable. Continente Con más una desigualdad del mundo. No el más pobre, sino el más desigual. Más desigual del mundo. Y una desigualdad galopante y lleno de miseria. Por supuesto que hay una cantidad de mensajes de los oyentes, el tema apasiona y, por ejemplo, alguien dice cómo que Cuba no logró novedades, tener la salud y sobre todo la educación que ellos le suministraron al pueblo, que la gente tiene hoy en Cuba. Eso es algo magnífico. Eso también lo tuvo la Unión Soviética, lo tuvo Checoslovaquia, Polonia. Si los regímenes comunistas en el mundo, en líneas generales, en materia de salud y de educación, consiguieron logros. Ahora, ¿qué educación? Una educación monolítica, carente de cualquier novedad, ferozmente antiliberal, represiva. Si esos son los logros para el siglo XXI, caramba, ¿no? Y después están mensajes como el de Daniel que pregunta, sí, hay muchos cubanos llorando la muerte de Fidel, pero ¿cuántos otros hay diseminados por el mundo? ¿Y cuántos murieron tratando de irse, ¿no? Las balsas, etcétera, ¿no? Y también a la interna hay personas que respetan la muerte, pero que no, digamos, no la van a... Y sin embargo está en la plaza. Digamos, no van a comparar a Fidel como, por ejemplo, las damas de blanco. O sea, hay que mostrar todo. No, pero después es interesante ver voy... quiénes de los líderes despidieron más afectuosamente a Fidel. Y la verdad que la combinación es muy particular. Y empezamos con Evo, Maduro, el dictador de Corea del Norte, el presidente de Zimbabue, a ver, China, una cantidad de ejemplos. Y yo no digo Evo, pero muchísimos de los otros cubanos que salieron a las calles, en el fondo hay que ver lo que piensan, porque podés estar en la calle, pero en el fondo tener una opinión completamente distinta.